Así llega la presidenta de México a Tulum, Quintana Roo, para llevar a cabo la ceremonia de inauguración y la conmemoración del 110 aniversario de Fuerza Aérea Mexicana. El expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el año 2023, inició con la construcción de la primera base aeronaval en la Riviera Maya, y hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cumple el sueño del expresidente López Obrador al inaugurar esta nueva base aeronaval número 20 en Tulum, Quintana Roo. La inauguración de la base aérea militar número 20 representa un importante paso para fortalecer la seguridad y la defensa del país. La Fuerza Aérea Mexicana juega un papel crucial en la protección del territorio nacional y la cooperación internacional en materia de seguridad. Con este tipo de reacciones, vemos claramente que los compromisos se cumplen. Ahora escuchemos con atención el emotivo discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum. La aviación militar en México tiene sus orígenes durante la Revolución Mexicana, cuando en 1912 el entonces presidente de la República envió a 5 oficiales mexicanos a Estados Unidos de América, con el fin de formarse como pilotos aviadores y así dar los primeros pasos para el establecimiento de la aeronáutica militar en el país. Con este acontecimiento, se selló la necesidad de crear el arma de aviación militar, lo que sucedió el 5 de febrero de 1915, mediante el acuerdo de don Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista. En el mismo año, se crearon la Escuela Nacional de Aviación y los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas para profesionalizar a los pilotos aviadores y especialistas en aeronáutica de esa época. El 10 de febrero de 1944, a la Dirección de Aeronáutica Militar, por decreto presidencial, se le reconoció como Fuerza Aérea Mexicana y participó con el Escuadrón Aéreo 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta nuestra actualidad, la Fuerza Aérea Mexicana ha atravesado un proceso de amplio desarrollo, necesario de acuerdo a los requerimientos nacionales, ingresando a la era del jet en la década de los años 60 y empleando aeronaves de ala fija y ala rotativa de diversas características en cada época para cumplir adecuadamente sus misiones. Hoy en día nuestra Fuerza Aérea cuenta con una flota de 326 aeronaves, de las cuales 209 son de ala fija y 117 de ala rotatoria, así como 7 aeronaves no tripuladas, con las que se cumplen misiones de todo tipo como reconocimiento, apoyo aéreo cercano, transporte de material y personal, ambulancia aérea, vigilancia del espacio aéreo, adiestramiento, entre otros. Del Colegio del Aire egresan mujeres y hombres pilotos aviadores, meteorólogos, controladores de vuelo, especialistas en mantenimiento, de electrónica de aviación, de armamento y abastecimiento de material aéreo, profesiones que contribuyen a la seguridad y desarrollo eficiente de las operaciones aéreas. Se contempla que para el 2028, la totalidad de personal graduado egrese con un nivel académico mínimo de licenciatura. Esta Fuerza Armada dio un paso trascendental en la inclusión y equidad de género, al ingresar mujeres a la Escuela Militar de Aviación y Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea en el año 2007. Posteriormente, en el 2019 a la Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea. Y finalmente en el 2020 a la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento. A la fecha, han egresado más de 200 mujeres de los planteles de formación militar dependientes del Colegio del Aire, lo cual refleja un proceso de transformación en esta institución. En 2023, la Fuerza Aérea Mexicana implementó su plan de desarrollo de la fuerza para fortalecer sus capacidades operativas con material de vuelo multipropósito, entre los que figuran aviones para transporte de personal y carga, vigilancia y protección del espacio aéreo y adiestramiento, además de helicópteros configurados para protección a tropas, ambulancias, rescate y evacuación, destacando la renovación de los sistemas no tripulados y radares móviles de mediano alcance. Se trata de un proyecto que, en el corto, mediano y largo plazo, busca mantener una Fuerza Aérea Mexicana moderna y acorde a las necesidades nacionales,
capaz de afrontar los riesgos y desafíos presentes y futuros, para poder garantizar la vigilancia y protección del espacio aéreo nacional y la defensa y seguridad del país, en coordinación con las otras Fuerzas Armadas. A sus 110 años de vida institucional, continúa modernizándose con nuevas y mejores instalaciones y organismos, incluyendo el inicio de la construcción de su cuartel general en 2024, el que será terminado en mayo de 2026, junto con los del Ejército y de la Guardia Nacional. Los mexicanos contamos con una fuerza aérea en constante renovación, lista para cualquier misión que la patria requiera, con altas capacidades tácticas, operativas y estratégicas, y con mujeres y hombres con alta moral, con un único propósito: servir a México y apoyar su desarrollo. Fuerza Aérea Mexicana. Honor, valor y lealtad. Con motivo de la conmemoración del 110 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, la Presidenta de México develará una placa alusiva a la inauguración de las instalaciones de la Base Aérea Militar número 20. Por lo anterior, se solicita amablemente a la Presidenta de México, así como a distinguidos integrantes del Presidium, a pasar al sitio donde se encuentra la placa para realizar la develación correspondiente. Texto contenido en la placa. En el marco del 110 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, el Gobierno de la República hace entrega de las instalaciones de la Base Aérea Militar número 20, proyecto que permitirá incrementar las capacidades de esta Fuerza Armada para la defensa y protección del espacio aéreo nacional, así como proporcionar condiciones de calidad de vida y operación a los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana. Tulum, Quintana Roo, 10 de febrero de 2025. En reconocimiento al personal distinguido y condecorado. Escuchemos el mensaje que dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, General Oscar René Rubio Sánchez, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Es un honor dirigirme a ustedes, hombres y mujeres de la Fuerza Aérea Mexicana y de las Fuerzas Armadas de México, que todos los días dedican su vida a la protección de nuestra soberanía y a la construcción de la paz y el desarrollo con justicia de nuestra hermosa nación. La Fuerza Aérea Mexicana es un pilar de la defensa nacional y un pilar de México. Sus grandes pilotos y sus capacidades institucionales cumplen con la defensa del espacio aéreo, del territorio, garantizan nuestra seguridad nacional, interior, apoyan la seguridad pública, previenen y atienden a la población frente a catástrofes naturales y recientemente también han apoyado en un papel importante el renacimiento de Mexicana de Aviación. La Fuerza Aérea Mexicana es un baluarte de nuestra nación. Tiene su origen, junto al ejército mexicano, en la rebelión de un pueblo por la justicia y la democracia, la Revolución Mexicana. Recordemos que después de 34 años de un régimen autoritario, dictatorial, el 20 de noviembre de 1910, el pueblo de México acude al llamado de las armas de Francisco I. Madero, al grito de sufragio efectivo, no reelección. A menos de un año de ser proclamada la Revolución Mexicana, el 15 de octubre de 1911, se celebraron elecciones extraordinarias para elegir
a los nuevos presidente y vicepresidente, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Sin embargo, meses después, sufren un golpe de Estado del traidor Victoriano Huerta y son asesinados. De todos los gobernadores de entonces, Venustiano Carranza de Coahuila fue el único que se opuso a ese atropello. El 19 de febrero de 1913, el Congreso del Estado de Coahuila publicó un decreto en el que facultaba a Carranza para crear una fuerza armada y restaurar la democracia. En medio de la lucha contra el golpista Victoriano Huerta, se dice que llegó el primer avión, un biplano tipo Martin, que fue utilizado por el ejército constitucionalista. El aeroplano fue bautizado con el nombre de Sonora, por la tierra natal de Venustiano Carranza y Francisco I. Madero. Es posible reconocer que con esa... No es cierto, aquí me lo pusieron mal. La tierra natal de Venustiano Carranza y Francisco I. Madero es Coahuila, pero el aeroplano fue bautizado como Sonora. Es posible reconocer que con esa primera nave se funda la flotilla aérea del Cuerpo del Noroeste, antecedente de lo que hoy es la Fuerza Aérea Mexicana. En enero de 1915 se forma la flotilla aérea del Ejército Constitucionalista. El 10 de febrero de 1944 se otorgó carácter constitucional de Fuerza Armada a la aviación militar. Ahí surgió el Escuadrón 201, que combatió en la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, sus capacidades y reconocimiento han continuado desarrollándose. El día de hoy, inauguramos la Base Aérea Militar número 20 de la Secretaría de la Defensa Nacional como parte del Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto. Esta base fortalecerá la seguridad y la vigilancia del espacio aéreo nacional, pero también ayudará a las y los mexicanos en caso de necesidad pública o de necesidades ambientales. Hoy, en este marco, quiero dirigirles unas palabras de reconocimiento por la labor que realizan, por su entrega, por su patriotismo, por su lealtad, por su sacrificio, su disciplina, su misión y por su gran amor a la patria y al pueblo de México. Tengamos en lo más profundo de nuestro ser y de nuestra conciencia el origen del ejército mexicano, porque no hay nada más glorioso que el amor al pueblo, el amor a la patria y la valentía de quien decide entregarlo todo por el pueblo y por la patria. Por eso cuando decimos que el ejército mexicano es pueblo uniformado, es un orgullo y un honor, porque el pueblo de México es ejemplo de resistencia, de valentía, de alegría, de generosidad y de fraternidad. Nuestro origen como mexicanos y mexicanas se remonta a un legado de grandes civilizaciones, conocedoras del cosmos, de la vida, poetas, ingenieros y arquitectos de culturas y pirámides imponentes. Nuestra historia nos muestra un pueblo que sabe emprender sus batallas por la independencia y la justicia. Nuestra grandeza es legado de los héroes y heroínas que nos dieron una nación independiente, libre y soberana. Nuestros principios, la honestidad, la entrega y la justicia. Por ello vale la pena visualizar a un José María Morelos y Pavón, insurgente conocedor de los sentimientos de la nación y de la soberanía, quien subrayó en el Congreso Constituyente en Chilpancingo en medio de la persecución del ejército realista español: soy siervo de la nación, porque ésta asume la más grande, legítima e inviolable de las soberanías,
Quiero que tenga un gobierno dimanado del pueblo y sostenido por el pueblo, que rompa todos los lazos que la sujetan y acepte y considere a cualquier país, entonces se refería a España, como hermana y nunca más como dominadora de América. En nuestra enseñanza, que se adentra en nuestro espíritu, están las palabras de Vicente Guerrero, quien le dijo a su padre que le suplicaba aceptar el indulto del virrey, y dijo: tu voz es, padre, para mí sagrada, pero la voz de mi patria es lo primero. También en nuestra historia está el legado del general Ignacio Zaragoza, al encabezar la gloriosa batalla de Puebla, que repitió a su tropa decenas de veces: puede ser que ellos sean el mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Juárez, en su sabiduría plena y en la firmeza frente a la intervención francesa, dijo: mexicanos, hemos alcanzado el mayor bien que podríamos desear, viendo consumada por segunda vez la independencia de nuestra patria. Cooperemos todos para poder legarla a nuestros hijos en camino de prosperidad, amando y sosteniendo siempre nuestra independencia y nuestra libertad. Somos herederos de las y los grandes de la historia de México. Por ello, servir al pueblo es nuestra razón y nuestro destino. Estar cerca del pueblo es nuestra virtud y nuestra fuerza. No olvidar nuestra historia para tener la certeza en el hacer y en el deber. Tener los pies en la tierra, pero los ojos en el horizonte independiente y próspero, que es el único camino del pueblo de México y de nuestra patria. Desde 2018 vivimos la cuarta transformación de la vida pública de México. Después de la independencia, la reforma y la revolución. Nuestra forma de pensamiento es el humanismo mexicano, que busca la prosperidad compartida, el bienestar de los que menos tienen, erradicar el clasismo y el racismo y enaltecer la grandeza cultural de México. Las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea Mexicana han acompañado lealmente al pueblo de México en esta fase de nuestra historia. Siempre han cumplido sus tareas primordiales: defender la soberanía, la integridad y la independencia de nuestra nación, ayudar a garantizar la seguridad pública, auxiliar a la población civil en caso de desastres y en el desarrollo de la nación. Hay un pueblo entero que no está solo, pues cuenta con nosotros. Y no estamos solos en esta tarea, porque sabemos que mientras no traicionemos, con nosotros está el pueblo y en nuestra mente la patria. México está orgulloso de cada una y de cada uno de ustedes. Me siento orgullosa de caminar y de volar junto a ustedes. Sé que juntas y juntos vamos a cumplir, a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos un país en paz, libre, independiente, soberano, democrático y cada día más justo. ¡Larga vida a la Fuerza Aérea Mexicana! ¡Larga vida a las Fuerzas Armadas de México! ¡Viva la soberanía nacional! ¡Viva México! Las Fuerzas Aéreas del mundo tienen como tradición contar con pilotos de acrobacia aérea. México cuenta con pilotos con estas habilidades que han participado en diferentes eventos nacionales e internacionales. El 17 de enero de 2025 se autorizó oficialmente reconocer a la escuadrilla acrobática de la Fuerza Aérea Mexicana con el nombre emblemático Águilas Aztecas
integrada por aviones T-6C que se distinguen por el color azul y alas doradas en su empenaje trasero, a los que veremos sobrevolando el espacio aéreo nacional. Buenos días a todas las personalidades que nos acompañan. Es un honor estar con ustedes y presentar las maniobras de la escuadrilla Águilas Aztecas. Esta escuadrilla está compuesta de 6 aviones T-6C pertenecientes al Escuadrón Aéreo 402, ubicado en la Base Aérea Militar número 2 de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. La primera maniobra es un vuelo en formación delta. Como pueden apreciar, se aproximan 5 aviones manteniendo vuelo recto y nivelado, a una velocidad de 330 km por hora y 1000 pies de altura sobre el terreno. Esta maniobra fortalece la coordinación, precisión y confianza entre los pilotos de la formación, factores clave en las operaciones aéreas militares para la defensa del espacio aéreo nacional. La creación de la escuadrilla Águilas Aztecas tiene como propósito acercar a las Fuerzas Armadas con la sociedad mexicana, así como dar a conocer la capacidad técnica, operativa y de seguridad de los pilotos de las unidades de vuelo. Las maniobras acrobáticas realizadas por los aviones T-6C demuestran el nivel de adiestramiento de sus tripulantes. Su propósito es coadyuvar a preservar la integridad, independencia y soberanía de la nación mediante las operaciones de la Fuerza Aérea Mexicana. Las operaciones aéreas militares no solo se enfocan a la guerra, también coadyuvan a mantener la seguridad de la población y áreas estratégicas, así como garantizar la seguridad interior y el desarrollo nacional, en forma conjunta con el Ejército, Guardia Nacional y Armada de México. La escuadrilla Águilas Aztecas se integra con 6 aeronaves T-6C, entrenadores dotados con equipos de nueva generación cuyo propósito es preparar pilotos aviadores para una gran variedad de misiones. Es considerado el primer avión entrenador del mundo. Este avión cuenta con sistemas tecnológicos modernos, así como la capacidad de ataque aire-tierra. Su autonomía puede incrementarse con tanques externos de combustible, pudiendo así aumentar el tiempo de vuelo y alcance, lo cual es una ventaja en los aspectos tácticos y operativos. En estos momentos, la escuadrilla se encuentra realizando un viraje amplio para preparar la segunda maniobra. A continuación, observamos un loop, efectuado a una velocidad de 500 km por hora. Esta maniobra describe una trayectoria de vuelo circular en un plano vertical. A partir del vuelo recto y nivelado, se inicia un ligero descenso. A continuación, se realiza un ascenso pasando por las posiciones de vuelo invertido y un nuevo descenso. El piloto debe controlar la potencia y la posición de la aeronave para evitar la pérdida de sustentación. Adicionalmente, el resto de los aviadores debe confiar en el líder y mantenerse en la formación sin importar la posición en que se encuentren respecto a la superficie terrestre. En el combate aéreo es fundamental mantener el control de la aeronave en el plano vertical, así como la velocidad, altitud y conciencia situacional ante el enemigo, su ubicación respecto a la tierra. La maniobra que acabamos de apreciar fortalece las habilidades y experiencias necesarias para el combate aéreo. A continuación, vemos ambas aeronaves acercarse a una velocidad de 330 km por hora para realizar un cruce en un lugar y momento específicos a la misma altitud, demostrando la precisión con la que son capaces de volar. Las interceptaciones aéreas requieren alta maniobrabilidad y presión cuando una aeronave se acerca a otra a gran velocidad, demandando un óptimo nivel de adiestramiento y gran habilidad en los controles y potencia de las aeronaves. Parte fundamental de las operaciones son los especialistas de la Fuerza Aérea, quienes a través de su trabajo en tierra coadyuvan al éxito de las operaciones. Entre ellos tenemos controladores de vuelo, aerologistas, meteorólogos, especialistas en mantenimiento y electrónica de aviación, abastecedores de material aéreo, así como de armamento aéreo. Por el lado izquierdo se aproximan los aviones 1, 2, 3 y 4 en una formación denominada diamante para realizar un barril volado en formación. Esta maniobra se ejecuta manteniendo un vuelo coordinado a través de un giro de 360 grados que describe un círculo alrededor de una referencia en el horizonte. Nuevamente, el óptimo nivel de adiestramiento, la habilidad, coordinación y confianza mutua se demuestran en esta maniobra, aspectos indispensables para llevar a cabo operaciones aéreas militares. Durante las maniobras, los tripulantes se someten a elevadas fuerzas de gravedad o fuerzas G.
La fuerza G es una medida de aceleración que produce la gravedad de la Tierra sobre un objeto o persona. Los pilotos de combate pueden experimentar más de 5 gravedades o 5 veces la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, para disminuir los efectos de estas fuerzas sobre el cuerpo, se utilizan trajes especiales, así como un adecuado entrenamiento y preparación física. Se aproximan hacia nosotros los aviones número 5 y 6, simulando la silueta de una sola aeronave. Efectuarán un rompimiento de 90 grados hacia lados opuestos con altas fuerzas de gravedad, lo cual implica gran preparación y habilidad de los tripulantes. Mientras esperamos la siguiente maniobra, un número importante de personas llevan a cabo diversas funciones para lograr esta demostración. Por ejemplo, los controladores de vuelo vigilan el espacio aéreo y mantienen comunicación permanentes con la escuadrilla. Los meteorólogos monitorean las condiciones atmosféricas e informan cualquier condición que afecte las operaciones aéreas. Asimismo, otros especialistas coordinan y preparan actividades para garantizar la seguridad y el soporte logístico de esta exhibición. En la siguiente maniobra denominada rompimiento diamante, los aviones 4 y 1 cambian de posición ejecutando una maniobra táctica denominada rolling, la cual consiste en realizar una media circunferencia alrededor de las aeronaves 2 y 3, para después efectuar una separación por escuadrillas a 2 aviones en sentidos opuestos. Los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana inician su preparación profesional como cadetes en el Colegio del Aire, el cual cuenta con la Escuela Militar de Aviación, la Escuela de Mantenimiento y Abastecimiento, así como la Escuela de Especialistas de la Fuerza Aérea. Estos planteles de formación militar tienen por objeto la educación profesional de los miembros de la Fuerza Armada del Aire, para la integración de sus cuadros e inculcarles la conciencia de servicio, amor a la patria, la superación profesional y la responsabilidad social de difundir a las nuevas generaciones los conocimientos obtenidos. Con una trayectoria de izquierda a derecha, el avión número 3 inicia un barril por tiempos con una velocidad de 370 km por hora a 1000 pies sobre el terreno, girando sobre su propio eje en 4 tiempos. Para lograr esta evolución se requiere fuerza física sobre los controles de vuelo para contrarrestar la gravedad, así como gran precisión y coordinación para operar la aeronave. Las operaciones aéreas tácticas demandan conocimientos, habilidad y fuerza para interceptar aeronaves, realizar ataques aire-tierra, combates aéreos y otras maniobras. Enfilándose hacia este presidium, observamos a los aviones número 1, 5 y 6, quienes realizarán la maniobra 8 horizontal con rompimiento, en la cual el avión número 1 realizará un giro simétrico alrededor de cada elemento en direcciones opuestas y posteriormente la formación romperá hacia el centro de manera coordinada. Independientemente del aspecto táctico y militar, las tripulaciones de vuelo se adiestran permanentemente para realizar misiones de apoyo a la población civil, como son la aplicación del plan DN3C, ayuda humanitaria, combate a incendios forestales y otras actividades que coadyuvan al desarrollo nacional y al bienestar del pueblo de México. Las Fuerzas Armadas Mexicanas han mantenido su compromiso con la igualdad de oportunidades. Desde el año 2007 ingresaron al Colegio del Aire las primeras mujeres en las carreras de piloto aviador, controlador de vuelo y meteorología. En la actualidad, en todas las licenciaturas y especialidades se encuentran mujeres y hombres capacitándose juntos en beneficio del país. Adicionalmente, en la Fuerza Aérea se imparte un adiestramiento permanente para pilotos y especialistas, el cual va más allá del conocimiento de las aeronaves y operaciones aéreas. Aproximándose por la derecha, podemos apreciar al avión número 5, realizando un 8 cubano, demostrando un alto control de la aeronave al manejar velocidades superiores a 370 km por hora y 4 fuerzas de gravedad.
El 8 cubano es una espectacular maniobra de combate aéreo que fue diseñada para superar a los aviones enemigos durante la guerra. Es una maniobra compleja que implica una serie de giros verticales que requieren habilidad y precisión. La maniobra inicia realizando 3/4 partes de un círculo vertical, pasando por el vuelo invertido y seguido del medio giro sobre su propio eje. La segunda mitad de la maniobra es idéntica a la primera, excepto que el giro se realiza en la dirección opuesta. Algunas fuentes atribuyen esta maniobra a un piloto cubano llamado Len Puby, quien fue miembro de la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial y estuvo destacado en el norte de África. Posteriormente, la maniobra fue adoptada por otras fuerzas aéreas. Hacemos mención de la participación durante la Segunda Guerra Mundial del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, unidad que fue compuesta por 300 militares y desplegada en el Teatro del Pacífico en abril de 1945. Fueron equipados con los aviones P-47 para participar activamente en la liberación de Filipinas, completando 96 misiones de guerra registradas entre reconocimiento, patrulla y apoyo a las fuerzas terrestres, sentando así las bases para la modernización de las tácticas y procedimientos en la aviación mexicana. Durante todo el conflicto, el Escuadrón 201 se distinguió por su arrojo, precisión y eficacia en sus ataques, marcando un hito en la cooperación internacional y reafirmando el compromiso técnico y profesional de México, dejando una huella importante en la historia de la aviación mexicana, siendo la única participación de México en un conflicto global. Para finalizar su participación, la escuadrilla acrobática Águilas Aztecas se enfila frente a nosotros para ejecutar la maniobra Flor de Lis, la cual consiste en efectuar un giro vertical en formación y realizar una separación coordinada y simétrica durante la parte descendente de la misma. Esta maniobra, las Águilas Aztecas dominan velocidades de hasta 500 km por hora, con cambios de altitud desde 1000 pies al inicio y alcanzando 4000 pies en la parte más alta. Con esta maniobra finaliza la demostración de la escuadrilla Águilas Aztecas, que ha dado muestra de la destreza, compromiso y trabajo en equipo de los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana. Se les invita a permanecer de pie. Finaliza este evento con los honores correspondientes a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. A nuestros invitados les pedimos colocarse en posición de firmes. La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio.